Señoras y señores, tenemos al licenciado Julio Talamonti con nosotros aquí en el piso. ¿Se imaginan ustedes? ¿Te imaginas, Alejandra, ahorrar varios años de tu vida para comprar una casa? Y en esa casa partirla, dividirla y hacer varios cuartos de alquiler, y que después de que los des en alquiler, los inquilinos te asesinen, te quiten la vida. Eso es lo que pasó hoy y ese es el tema que Talamonti va a desenmascarar. ¿Por qué pasan esas situaciones? Así es, Andri, un tema verdaderamente lamentable que así como le pasó a esta persona, le puede pasar a alguien más y justo eso queremos evitar. Este día dialogaremos de este tema y por supuesto daremos detalles también de la forma de operar de los pandilleros de estas personas en relación a estos casos. Bienvenido, Julio Talamonti. Gracias. Alejandra, Andri, televidentes de Todo Noticias, terminando la semana laboral y empezando el mes de la patria, precisamente. Bonito, un ¿no? gran honor. Un bonito día. Así Sí. es. Sin embargo, el tema hoy es impactante, fíjense, porque vamos a hablar precisamente acerca de un gran flagelo que es parte del quehacer de las maras o pandillas, la extorsión. Y es que a través de la extorsión, como tú lo acabas de contar, la gente pierde su dinero, pierde a veces sus propiedades, pero más dramáticamente pierde la vida. Antes de empezar a desglosar un poquito este tema, vamos a empezar con las preguntas clásicas de siempre. Alejandra, ¿has conocido alguna persona familiar o alguien de tu círculo cercano que haya sido víctima del delito de extorsión? Sí conozco, tengo casos que son lamentables, personas que han tenido que vender sus negocios, que han tenido en los peores casos que cerrar incluso los negocios y pese a eso las extorsiones continúan. Eso es tremendo. Ahora, Andri, yo te hago, gracias Alejandra, qué bárbaro eso. Yo te pregunto algo, Andri, ¿crees que sea de alguna manera posible combatir este fenómeno de la extorsión? Fíjate, Talamonti, que yo quisiera opinar que sí, yo quisiera creer que sí. Yo quisiera creer que sí es posible. Que con un poquito o con bastante, mejor dicho, voluntad política y afinando algunos detalles, yo creo que se puede combatir la extorsión. Pero ese es mi punto de vista. No sé si es factible o no, pero yo creo que sí se puede. Fíjense que ambas opiniones son muy valiosas porque hay muchas personas que conocemos que han sido víctimas de este delito y sí hay forma de combatirlo. De hecho, la extorsión en su forma primaria, ¿se recuerdan ustedes cómo era la primera forma de extorsión que vino aquí a Guatemala? Justo eso le quería decir, que recordáramos cómo es que empieza la extorsión para conocer cómo esto se ha ido incrementando hasta llegar a este punto. Pues déjenme decirles, Alejandra, con esa pregunta que haces, que antes la extorsión era telefónica particularmente, pero telefónica a las líneas o a cualquier número de teléfonos normalmente que procedían de las cárceles. Entonces era espontánea, casual, a cualquier número, y cuando me contestaban, entonces ya aplicabas ese terror, daban un número, por ejemplo, de teléfono al cual había que recargarle cierta cantidad de tarjetas o un número de cuenta al cual había que depositar. Pero poco a poco esto fue evolucionando y la extorsión se empezó a personalizar. Primero las situaciones extorsivas de tránsito en las camionetas, los tuk-tuk y los taxis, y luego en los negocios. Hoy por hoy te llegan y te dejan un celular y lo tienes que recibir, porque aunque ellos te dicen, ahí lo van a llamar, y a través de esas llamadas te piden realmente ese impuesto, como ellos le llaman, y cuando la gente se niega, generalmente la paga es la muerte. Qué difícil, Talamonti, cómo ha mutado esto, ¿no? Ha mutado. Tú decías algo muy importante, se puede combatir la extorsión. Yo quisiera preguntarte cómo es el proceso de combatirla, pero antes quisiera que habláramos de este caso puntual de hoy. Perfecto. Lo que sucedió, que han asesinado al dueño de una vivienda. Talamonti, ¿cuál es tu lectura respecto a eso? Miren, la lectura es que es algo dramático, terrible, que estamos cayendo precisamente tal vez en aquello que dicen los estudios internacionales, que probablemente sí estemos tan mal en el tema de seguridad, que ya ni en tu propia casa, ni en tu propia propiedad, ni en tu propio negocio puedes llegar a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque en todos los lugares, ya sea cualquier barrio, colonia y hasta los lugares considerados de mejor categoría puede pasar. Pero hablemos de lo de la ruedita, es que es increíble. De alguna manera vienes tú, alquilas tu casa, das pequeños cuartos en alquiler y, oh sorpresa, resulta que a quienes se los alquilan están vinculados con las maras. Y simple y sencillamente... Y lo de la ruedita fue hace un tiempo, pero hoy fue en la Betania, que también es lo mismo, no es la misma lectura que estás diciendo. Es exactamente lo mismo. La verbena, zona 7. Oh, perfecto. Verbena, zona 7, ¿no? Betania, la ruedita, la verbena, todos pasa esos lo son mismo. Territorios
controlados por las maras, ¿verdad? Cooptados completamente. Para conocer un poco más de esto y del modus operandi de las pandillas, sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo es que llegan a este punto? ¿Cómo pudo haber iniciado esta situación? ¿Será que él estaba consciente que las personas que estaban pagando este alquiler eran pandilleros o lo desconocía? ¿Tomaron por así la vivienda? ¿Cómo se da esta situación? Yo creo que no estaba consciente y les explico por qué. Porque fíjense que ahora también hasta el actuar de la mara ha mutado. Antes era muy fácil reconocerlo solo por el simple hecho de los tatuajes. Hoy por hoy ya ni los tatuajes ni la vestimenta, porque andan vestidos e infiltrados en todos lados, en escuelas, en todas partes. Y aquí pudo haber pasado que el señor pensó que era un guatemalteco, unos jóvenes comunes, normales, y pasa esta situación, siente ese nivel de confianza y la sorpresa es esta situación en la cual se paga, como les digo, lamentablemente en el actuar de las maras, casi exclusivamente con la vida. ¿Y algún tip o alguna situación que pudieran los guatemaltecos ubicar, identificar, alguna característica de estas personas? Por supuesto, para las personas que tienen viviendas en renta, pues puedan tener esta situación, o qué recomendaciones y medidas se pueden tomar. La recomendación básica sería, siempre que vayamos a alquilar una vivienda, lo mejor sería, ojalá conocer algún antecedente de la persona. O hacerlo por contrato de algún abogado, ¿no es cierto? Por contrato a través de algún abogado. Pudiera ser. Definitivamente que sí, porque si haces un contrato de esta forma, que generalmente el guatemalteco no lo hace solo de manera verbal, probablemente el marero, si es que es marero, no lo va a querer para no vincularse y porque no dar hay un sus estudio datos. previo. Es que hay un estudio y que dan todo. sus datos, documentos E incluso y todo. si el inquilino no quiere pagar, el abogado se encarga en la oficina, dependiendo de hacer el cobro, ¿no es cierto? Así es, ¿Y así qué es. hacer si solo allanan la vivienda? Si solo llegan y dicen, bueno, nosotros también queremos vivir aquí, queremos estar aquí, Eso y pasa. se están ahí. ¿Qué puede hacer el propietario en ese caso? Fíjate, Alejandra, que lo que tú dices pasa a cada rato. Es decir, hay áreas cooptadas por las maras en los cuales viene el marero y te dice, tú me cuidas esta droga o me cuidas estas armas o simple y sencillamente voy a pasar a tu casa. Si te niegas a hacer eso, lo pagas también con la vida. Entonces ha pasado y esto pasó mucho en el área de la zona 18, en muchas de las colonias de zona 18 y en Canalitos la gente tuvo que dejar su casa literalmente abandonada para que la mara la utilizara a efecto de no Ahora, morir. Talamonti, por efecto del tiempo que se nos está agotando, Sí. ¿cuál es tu lectura para cómo erradicar las maras y Muy bien. la extorsión, si no las maras, pero la extorsión del país a manera de conclusión? A esto le sumo, al cuestionamiento de Andrin, le sumo que hemos visto esfuerzos de la Policía Nacional Civil, hemos visto varios Pero mientras más se allanamientos, esfuerza la policía, hemos visto, claro, más. capturas, hemos Sí. visto muchas cosas, pero es algo que no se erradica, que no Correcto. se ven los avances. Lo primero que yo les diría, obviamente ya a nivel de maras, pero esto va a llevar mucho tiempo, empezar como Estado y como familia y como sociedad a combatir las causas que causan el fenómeno de la mara. La desintegración familiar, la violencia que hay a veces entre las familias, la falta de educación, la falta de oportunidad de trabajo. Ahora, a nivel ya de seguridad, creo que lo que es urgente, ingente al día de hoy, es tener grupos especializados en el combate, el control e investigación de las maras. Me refiero a tener que hacer una fuerza de tarea específica contra la extorsión, que es un fenómeno criminal de tan alto impacto, de manera que se puedan perseguir, conocer y llevar a la cárcel y ojalá a juicio precisamente a estas ¿Existe personas la y fuerza de estructuras. tarea contra la extorsión? Lamentablemente hoy por hoy no existen. No existe. Existían, pero fueron disueltas. Entonces hoy por hoy es necesario que respondamos de esa manera, una fuerza de tarea específica para combatir la extorsión. Pero antes, fíjense, de poder concluir este día, sí, yo quiero mandar un saludo especial. Nos hemos enterado hoy acá fuera de cámara que nos miran de muchas partes, pero hoy particularmente lo queremos hacer allá hasta San Pedro Pinula, en Jalapa. Un gran saludo a todas las personas que nos miran allí y en todo nuestro hermoso país de Guatemala. Muy bien, Gracias saludos. Saludos, gracias a la población guatemalteca que nos escucha, que nos sigue. Nos gustaría muchísimo conocer su opinión en torno a estos temas. Lo puede hacer a través de @TN23 Noticias en nuestra cuenta de Twitter. La situación en Guatemala, pues aparentemente cada vez se pone más complicada, pero los buenos somos más. Es correcto, Alejandra. Bueno, tenemos que cambiar de información. Vamos a despedir al licenciado Julio Talamonti para que siga ahí feliz con la champurrada, primera champurrada de septiembre. Cuídate mucho, Talamonti. Gracias por haber venido.